El capitán Theodore Teddy Hauser nunca imaginó que su retiro de la Fuerza de Defensa Colonial implicaría jugar de árbitro entre un pastor alemán y lo que los xenobiólogos insistían en llamar minoristas draconios, aunque todos en la estación minera 7 simplemente los llamaban dracos. El drake en cuestión, a quien Teddy había llamado extraoficialmente Jasper, estaba intentando meter su cuerpo escamoso en la cama para perros que pertenecía a Dachis, la pastora alemana de 7 años de Teddy y compañera de terapia certificada. Ya no sé qué hacer con estos dos, murmuró Teddy mientras tomaba su café de la mañana, mientras observaba cómo Duquesa le dirigía una mirada que comunicaba claramente su exasperación. Drake, aproximadamente del tamaño de un gato doméstico, pero con alas que podían estirarse 3 pies de ancho cuando estaban completamente extendidas, se había encajado contra el costado peludo de Dachis y estaba haciendo un peculiar sonido retumbante que la xenobióloga de la estación, la doctora Miranda Fitzgerald, insistió en que era el equivalente de Drake al ronroneo. Habían pasado 3 meses desde que Teddy encontró a la criatura durante una inspección perimetral de rutina de la estación minera. El recuerdo aún estaba vívido en su mente mientras observaba la luz de la mañana de los soles binarios de Kepler 472 filtrarse a través de las ventanas reforzadas de sus aposentos. La alarma de proximidad de la estación había sonado a las 0500 horas, hora colonial estándar. Teddy se vistió y llevó a Dachis con él, como era el protocolo para todas las inspecciones externas. El pastor alemán había pasado por los mismos tratamientos de adaptación atmosférica que todos los animales terrestres traídos a la colonia, lo que le permitió respirar la mezcla de aire ligeramente diferente sin ayuda durante periodos limitados. Encontraron el dragón a unos 200 metros de la esclusa de aire oriental de la estación, con su ala iridiscente doblada en un ángulo antinatural y la delicada membrana rota. La criatura no podría haber tenido más de unas pocas semanas según las tablas de tamaño que el Dr. Fitzgerald le había mostrado más tarde. Lo que más le impactó a Teddy fue cómo la criatura había mirado a Duquesa, no a él, con esos brillantes ojos azules que parecían demasiado inteligentes para algo tan pequeño. Bueno, no podemos dejarlo aquí, le había dicho Teddy a Duquesa, quien ya estaba olfateando a la criatura herida con la cuidadosa atención que había sido entrenada para mostrar durante sus días como perro de trabajo militar en la tierra. Entonces el drake emitió un sonido, algo entre un chirrido y un gemido, y Dachis hizo algo extraordinario. Se acostó a su lado y lo empujó suavemente con su nariz, de la misma manera que Teddy la había visto interactuar con soldados heridos durante su despliegue en la colonia Marte 3. No me mires así, le había dicho Teddy a su perro cuando ella volvió esos ojos marrones hacia él. Ambos conocemos las regulaciones sobre las formas de vida indígenas. Pero las regulaciones tenían una forma de volverse flexibles cuando estabas a 47 años luz de la Tierra y el inspector de la autoridad colonial más cercano no llegaría hasta dentro de 18 meses. Además, como había señalado el Dr. Fitzgerald cuando Teddy llevó al herido Drake a la enfermería, estas criaturas tampoco eran exactamente autóctonas de Kepler 472. Son fascinantes, dijo Miranda, pasando su escáner por el ala herida del drake mientras Dachis supervisaba desde su posición junto a la mesa de exploración. Los equipos arqueológicos encontraron evidencia de que fueron traídos aquí hace unos 3000 años, probablemente por la misma civilización que dejó esas ruinas en el hemisferio norte. Así que también son extraterrestres, observó Teddy. No estamos todos aquí, respondió Miranda con una sonrisa. El ala sanará, pero llevará tiempo. La estructura de la membrana es notable. De hecho, ¿ves estas escamas iridiscentes? No son solo para adornar. De hecho, ayudan a regular la temperatura y pueden cambiar para absorber diferentes longitudes de onda de radiación. Protección natural contra el sistema estelar binario. El drake había pasado 2 semanas en la enfermería, y Dachis insistía en visitarlo todos los días. Teddy la traía durante su hora de almuerzo, y ella se tumbaba junto al pequeño campo de contención donde el drake se recuperaba. La criatura se apretaba contra la barrera de energía, intentando acercarse al pastor alemán, haciendo esos ruidos retumbantes. Ronroneos.
Creo que tenemos un problema, le había dicho Miranda una tarde. Se está improntando en mí, en Duquesa. Teddy se rió entonces, pensando que era temporal. Las crías de animales hacían eso a veces, se aferraban a cualquier gesto de bondad. Pasaría una vez que el ala sanara y pudieran liberarlo de nuevo en la naturaleza. Pero no pasó. El día que intentaron liberar a Jasper, que fue el día en que Teddy se dio por vencido y le puso nombre, el Drake simplemente lo siguió de vuelta a la estación. Lo llevaron en uno de los exploradores 10 kilómetros valle adentro, donde los equipos de escaneo habían detectado otras señales de Drake. Jasper los vio irse, con la cabeza ladeada de una manera que a Teddy le recordó inquietantemente a Duquesa cuando estaba desconcertada. Habían recorrido la mitad del camino de vuelta a la estación cuando Duquesa empezó a ladrar. «¿Qué pasa, niña?», preguntó Teddy, y entonces lo vio en la pantalla trasera. Una pequeña forma oscura volando tras el explorador, luchando contra el viento, pero siguiendo su rastro con determinación. Él. «No puedo seguir el ritmo», había dicho Teddy. Pero Jasper sí. Para cuando llegaron a la estación, el pequeño Drake estaba exhausto, aterrizando con un golpe seco cerca del área de carga y arrastrándose de inmediato hacia Dachis, quien observaba desde la puerta abierta del rover. «Esto es ridículo», murmuró Teddy. Pero de todos modos, llevó al exhausto Drake adentro. Eso había sido hacía 6 semanas. Desde entonces, Jasper se había convertido en residente permanente, aunque no oficial, de la estación minera 7. Más importante aún, decidió que en realidad era un perro. Específicamente, decidió que era el cachorro de Dachis. «Sabes que la biología no funciona así, ¿verdad?», preguntó Teddy, dirigiéndose a Jasper mientras el Drake intentaba imitar la postura sentada de Dachis. El resultado fue cómico, su larga cola enroscada alrededor de sus patas escamosas, las alas pegadas a los costados, una especie de pelaje plano de Dachis. Dachis resopló suavemente. El sonido que hacía cuando toleraba algo, pero no estaba del todo contenta con ello. Jasper respondió de inmediato con su propio intento de ladrido, que se convirtió en un rugido más bien chillón. El timbre de la puerta interrumpió la diversión matutina de Teddy. «Pase», llamó, sabiendo ya quién sería. La doctora. Fitzgerald entró, con su tableta en la mano y una expresión de cansancio en el rostro. «Buenos días, capitán. ¿Cómo está nuestra familia Intereses hoy?» «Jasper está convencido de que necesita volver a comer del plato de Duquesa», informó Teddy. «A pesar de que el sistema digestivo de Drake no puede procesar alimentos sintéticos para perros. En realidad, sobre eso», dijo Miranda, mientras buscaba algo en su tableta. «He estado analizando sus patrones dietéticos. En realidad no está intentando comer la comida para perros. Mira esto». Sacó una tira de carne nativa seca de su bolsillo, del tipo que determinaron que era seguro para el consumo de Drake. En lugar de comérselo inmediatamente, Jasper lo llevó al tazón de Duquesa, lo dejó caer dentro y procedió a comérselo desde allí. «No está tratando de comer comida para perros», explicó Miranda. «Está tratando de comer como un perro del mismo lugar donde come su madre». «Ella no es su mamá», protestó Teddy débilmente. La duquesa eligió ese momento para inclinarse y lamer la parte superior de la cabeza escamosa de Jasper. Los ojos del dragón se cerraron en evidente satisfacción y ese ronroneo retumbante se hizo más fuerte. «Díselo», dijo Miranda con una sonrisa. «He estado en contacto con un cenoziólogo de la estación Centauri. Ella dice que este tipo de vínculo entre especies es en realidad más común de lo que pensábamos, especialmente entre especies que muestran alta inteligencia y estructuras sociales». «¿Los dragones son inteligentes?», preguntó Teddy, observando cómo Jasper intentaba rascarse detrás de la oreja con la pata trasera. «Igual que Duquesa, más de lo que pensábamos al principio. Esas ruinas que mencioné. La teoría actual es que los dragones no fueron traídos aquí por esa antigua civilización. Podrían haber sido compañeros como los perros para los humanos en la Tierra». Eso llamó la atención de Teddy.
¿Estás diciendo que tienen una inclinación natural a vincularse con otras especies? Eso explicaría por qué Jasper se encariñó con Duquesa tan rápido. Su especie podría haber sido criada para eso hace miles de años. Miranda hizo una pausa, observando cómo Jasper seguía a Duquesa hasta su bebedero. La verdadera pregunta es ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué quieres decir? Bueno, no puede quedarse aquí para siempre. La autoridad colonial querrá que lo reubiquen cuando llegue el inspector. A menos que... Su voz se fue apagando, con una mirada calculadora en los ojos. ¿A menos que qué? A menos que podamos demostrar que cumple una función. Ya sabes, como un animal de trabajo. Duquesa está registrada como animal de terapia y asistencia. Si pudiéramos demostrar que Jasper es beneficioso para la estación, moral u operaciones. Teddy arqueó una ceja. ¿Quieres que argumente que un bebé dragón que se cree perro es esencial para las operaciones mineras? Drake, no dragón, corrigió Miranda automáticamente. Y lo he estado documentando todo. De hecho, su presencia ha mejorado la productividad en un 12%. ¿Cómo es posible que un drake pueda mejorar la moral de la estación? Interrumpió Miranda. Desde que se supo del bebé adoptado de Dachis, todos han estado de mejor humor. Johnson, de mantenimiento, sonrió ayer. ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió eso? Tenía razón. La estación minera podía ser un lugar sombrío, aislados como estaban en un mundo lejano, lidiando con los peligros diarios de extraer minerales raros de un paisaje alienígena. Pero últimamente, Teddy había notado más risas en los pasillos, más reuniones en las áreas comunes donde la gente compartía historias de las últimas travesuras de Jasper. Como la vez que intentó oír a los robots de mantenimiento porque vio a Dachis alejando a los técnicos de minería de un derrame peligroso, o cuando intentó cargar uno de los juguetes de Dachis, una cuerda casi tan grande como él. Estaba, y había terminado volando en círculos porque el peso le hizo perder el equilibrio. Ayer volcó el café del comisionado Bradley, señaló Teddy. Como intentaba traerle un lápiz óptico a Bradley, se le cayó, igual que había visto a Dachis traerle cosas, contó Miranda. Acéptelo, capitán. Está aprendiendo a ser útil. Simplemente aún no se le da muy bien. Como para enfatizar su punto, Jasper eligió ese momento para intentar la correa de Dachis con la boca, tras haber visto claramente al pastor alemán llevársela a Teddy a la hora de sus paseos. Por desgracia, los dientes de Drake no estaban diseñados para llevar objetos con cuidado, y la correa ahora tenía varias marcas de pinchazos. Es la tercera este mes, suspiró Teddy. Solicitaré otra de suministros, dijo Miranda alegremente. Marcus me debe un favor de todos modos. Marcus Sterling era el jefe de suministros de la estación, un hombre brusco de unos 60 años que, de alguna manera, se había convertido en uno de los mayores apoyos de Jasper. Probablemente porque Drake había empezado a visitarlo. Durante sus turnos, acurrucándose en el lugar cálido cerca de las unidades de calefacción en el almacén de suministros. Marcus afirmaba que era una molestia, pero Teddy lo había pillado más de una vez hablando con Jasper mientras trabajaba, explicándole el sistema de inventario como si el Drake pudiera entenderlo. Quizás sí. A veces, cuando Teddy observaba esos brillantes ojos azules siguiendo conversaciones, rastreando movimientos, se preguntaba cuánto comprendía Jasper. Hora de caminar, anunció Teddy, y ambos animales se animaron de inmediato. Dachis se levantó con la gracia digna de un perro militar entrenado. Jasper intentó imitarla, fracasó, y se conformó con un salto entusiasta que se convirtió en un deslizamiento por la habitación. Los pasillos de la estación minera 7 eran funcionales, todos de metal gris y conductos expuestos, pero se habían convertido en el patio de recreo de Jasper. Había memorizado cada giro, cada puerta, incluso los horarios de los distintos turnos del personal. Sabía que la ingeniera Patricia Wolf guardaba golosinas en el bolsillo y que el jefe de seguridad, Ramón Vega, siempre se detenía para que Dachis realizara sus viejos trucos militares, que Jasper luego intentaba replicar con distintos grados de éxito.
El paseo de hoy los llevó a través de la plataforma de observación, donde los enormes ventanales ofrecían una vista del paisaje alienígena. Los soles binarios se encontraban en diferentes puntos de su rotación, proyectando sombras púrpuras y naranjas sobre las formaciones cristalinas que salpicaban el valle. A veces se veían otros dragones a lo lejos, sus formas adultas más grandes deslizándose entre las agujas de roca. «Podrías estar ahí fuera», le dijo Teddy a Jasper, quien estaba sentado junto a Duquesa, imitando su postura alerta mientras observaba el mundo exterior. «Con los de tu especie». Jasper giró esos ojos azules hacia él y emitió un sonido que estaba a medio camino entre un chirrido y un gemido. Luego se apoyó deliberadamente con más fuerza contra Duquesa, quien suspiró pero no se movió. «Capitán Hawthorne». Teddy se giró y encontró a Lily Ashford, una de las técnicas de minería más jóvenes, acercándose con una sonrisa vacilante. No podía tener más de 25 años y acababa de llegar de la Tierra en su primera misión colonial. «¿Qué puedo hacer por ti?». Ashford me preguntaba, es decir, algunos de nosotros nos preguntábamos, ¿podríamos establecer algún tipo de programa de visitas con Jasper, quiero decir, y con Dachis, por supuesto? Teddy frunció el ceño. «Horario de visitas para levantar la moral, señor. El Dr. Fitzgerald mencionó que podría ser bueno para el bienestar de la estación. Ya sabes, como esos viejos programas de terapia con animales en la Tierra. Mi abuela solía trabajar como voluntaria con uno en un hospital de New Chicago». «Jasper no está precisamente entrenado para el trabajo de terapia», señaló Teddy, observando cómo Drake intentaba perseguir su propia cola, se mareó y chocó con Duquesa, quien lo estabilizó con paciencia practicada. «No, pero Duquesa sí lo es», dijo Lily. «¿Y a dónde ella va? Él va. ¿No? Además, hace reír a la gente. Eso ya es bastante terapéutico aquí». Ella tenía razón. Teddy se había retirado del servicio activo hacía 3 años y había asumido este puesto como jefe de seguridad de la estación minera 7 porque se suponía que debía ser tranquilo y rutinario. No esperaba encontrarse manejando un escenario de adopción entre iguales. «Lo pensaré», le dijo a Lily, quien sonrió y se apresuró a irse, probablemente para contárselo a los demás. Continuaron su caminata, pasando por el centro de operaciones mineras, donde la enorme maquinaria zumbaba con constante actividad. La extracción de ceprium, el raro mineral que hacía posible la comunicación más rápida que la luz, era un trabajo peligroso. Los mineros llevaban equipo de protección pesado y el estrés constante se reflejaba en sus rostros. Pero hoy, Teddy notó algo diferente. A medida que pasaban, los mineros se detenían y sus rostros se iluminaban detrás de sus máscaras protectoras mientras observaban a Jasper intentar igualar el ritmo constante de Dachis con su puerta deslizante de salto. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Brick Thompson, incluso saludó, lo que Jasper interpretó como una señal para realizar la combinación de sentarse, estrechar la mano y dar la mano que había estado tratando de dominar. El hecho de que Drax no tuviera manos en el sentido tradicional hizo que esto fuera particularmente entretenido. Jasper se sentaba y luego extendía un ala hacia adelante en lo que claramente creía que era el gesto apropiado. Brick se rió y el sonido resonó en el altavoz de su máscara. «Buen chico», gritó Brick, y Jasper se sintió frustrado. Sus escamas cambiaron a un tono más brillante de verde azulado. Se dirigían de regreso a las habitaciones de Teddy cuando sonó el sistema de alerta de la estación. No es la bocina de emergencia, solo la señal de atención que indicaba que había un anuncio general. «A todo el personal, les habla el administrador Coleman». La voz resonó por los pasillos. «Acabamos de recibir la noticia de que un equipo de inspección de la autoridad colonial llegará en 2 semanas, no en 18 meses como estaba previsto. Están realizando inspecciones puntuales en todas las operaciones mineras de este sector. Por favor, asegúrense de que todas las áreas cumplan con las normas. Eso es todo». Teddy sintió un vuelco. 2 semanas. Tenían 2 semanas para decidir qué hacer con Jasper.
Miranda los esperaba en sus aposentos cuando regresaron, con el rostro sombrío. Lo oyeron. Todos lo oyeron. Y Coleman se aseguró de ello. Necesitamos un plan, dijo, observando cómo Jasper se subía a su cama improvisada, que en realidad era solo una almohadilla térmica que Teddy había colocado junto a la cama de Duquesa después de que el Drake se negara a dormir en otro lugar. La autoridad tiene normas estrictas sobre las formas de vida extraterrestres no registradas. ¿Podemos registrarlo como qué? No es una especie de compañía reconocida. No está entrenado para ninguna función específica, y definitivamente no debería vivir en las áreas de hábitat. Duquesa se acercó y se acostó, e inmediatamente Jasper se reubicó, acurrucándose a su lado. El pastor alemán resopló, pero ajustó su posición para acomodarlo. Míralos, dijo Teddy en voz baja. ¿Cómo se supone que los separe? Quizás no tengamos que hacerlo, dijo Miranda lentamente. ¿Y si pudiéramos demostrar que Jasper está realizando una función, un servicio real y cuantificable para la estación? ¿Cómo cuál? Todavía no lo sé, pero tenemos 2 semanas para averiguarlo. Durante los siguientes días, toda la estación pareció movilizarse en torno a lo que la gente empezó a llamar la Operación Defensa del Dragón. A pesar de los repetidos recordatorios de Teddy de que Jasper era un dragón, no un dragón. Los dragones molan más, insistieron Tommy y Guan del departamento de informática. Además, ¿has visto esos viejos videos de fantasía terrestre? Parece un bebé dragón. Tommy se había encargado de documentar el impacto positivo de Jasper en la moral de la estación, creando gráficos y tablas que mostraban aumentos de productividad, menos conflictos reportados e incluso disminución en las solicitudes de apoyo psicológico desde la llegada de Jasper. Es cuantificable, insistió Tommy, mostrándole a Teddy su tableta. Mira, los informes de incidentes han bajado un 30%, las bajas un 20%. Y esta es mi favorita. Los comentarios positivos en las revisiones semanales han subido un 300%. 300%. Ahora la gente escribe cosas buenas. Mira esta de la semana pasada. A pesar de las fallas en el equipo del Sector 7, la moral del equipo se mantuvo alta. Nota: se agradece la visita de Jasper durante la hora del almuerzo. Mientras tanto, el jefe de seguridad, Vega, había estado trabajando desde una perspectiva diferente. ¿Y si pudiéramos entrenarlo para el trabajo de seguridad real? Dachis era un perro militar. Quizás parte de ese entrenamiento podría transferirse. Era una idea interesante. Ramón había organizado un curso de entrenamiento básico en una de las bahías de almacenamiento sin usar, y todas las noches después de su turno trabajaba con ambos animales. Dachis, siempre profesional, cumplía con su tarea a la perfección. Jasper lo intentó. Tiene espíritu, dijo Ramón, mientras observaba cómo Jasper intentaba sortear una carrera de obstáculos diseñada para perros. Sus alas seguían estorbándolo y su cola había derribado 3 conos, pero lo completó, luciendo ridículamente orgulloso de sí mismo. Quizás no la ejecución, pero definitivamente el espíritu. Patricia Wolf, de Ingeniería, tuvo quizás la sugerencia más práctica. Los dragones tienen mejor vista que los humanos, especialmente en el espectro ultravioleta. ¿Qué pasaría si pudiéramos entrenarlo para detectar microfracturas en los equipos de minería? Estos aparecen en la luz ultravioleta antes de que sean visibles para nosotros. ¿Se le puede entrenar para reconocer algo tan específico? Teddy preguntó. Solo hay una manera de saberlo. Entonces Patricia comenzó a trabajar con Jasper, utilizando luces especiales para resaltar áreas potencialmente problemáticas y recompensándolo cuando él las indicaba. Para sorpresa de todos, lo aprendió rápidamente. En 3 días, identificaba con precisión puntos de tensión en el metal que no habrían sido visibles para el ojo humano durante semanas. En realidad nos está ahorrando dinero, informó Patricia. Detectamos 2 fallos potenciales antes de que se volvieran críticos. Eso supone unos 50.000 créditos en daños evitados.
Pero quizás el avance más inesperado vino del área médica. El doctor Samuel Harrison, director médico de la estación, había notado algo durante uno de los chequeos de Jasper. Su audición es extraordinaria, explicó Sam a Teddy y Miranda. Pero más que eso, parece ser capaz de detectar cambios fisiológicos en los humanos. Mira esto. Sam había traído a uno de los técnicos de minería que se había estado quejando de dolores de cabeza. Antes de que el hombre se sentara, Jasper se había acercado a él, haciendo un sonido de clic distintivo que nunca habían escuchado antes. Revisa su presión arterial, sugirió Sam. Se elevó peligrosamente. El menor ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sufriendo un episodio hipertensivo. Ayer hizo lo mismo con el cabo Davis, continuó Sam. Resultó que Davis estaba entrando en shock diabético. Jasper lo supo antes de que aparecieran los síntomas. ¿Dices que puede detectar emergencias médicas?, preguntó Teddy. Digo que ya lo hace. Simplemente no sabíamos qué significaban esos sonidos. Una semana antes de la inspección, el administrador Coleman llamó a Teddy a su oficina. Richard Coleman era un hombre delgado de unos 50 años, siempre estresado y generalmente sin humor. Pero hoy parecía casi pensativo. He estado revisando los informes sobre la situación de su mascota, comenzó Coleman. Señor, puedo explicarlo. Coleman levantó una mano. No hace falta. He visto los informes de productividad, los datos médicos guardados, las predicciones de mantenimiento. Esa criatura, sea lo que sea, le ha ahorrado a esta estación aproximadamente 200.000 créditos en 2 meses. Teddy parpadeó. Señor, no soy idiota, Hawthorne. Sé lo que ha estado pasando. La mitad de la estación me ha estado enviando datos sobre ese Drake. Incluso tengo una petición con 112 firmas pidiendo que se la quede. 112, señor. Ahí, solo hay 108 personas en esta estación. Los demás son de la plataforma orbital. Al parecer, se corrió la voz. Coleman se reclinó en su silla. La cuestión es la siguiente. A la autoridad colonial le importan 2 cosas, la seguridad y la eficiencia. Si podemos demostrar que la criatura mejora ambas, podrían estar dispuestos a hacer una excepción. ¿Vas a apoyar que Jasper se quede? Voy a apoyar lo que sea que mantenga esta estación funcionando sin problemas. Y ahora mismo eso incluye a un Drake que se cree un perro y de alguna manera se ha convertido en la mascota de la estación. Coleman hizo una pausa. Pero necesita estar registrado oficialmente. La autoridad no acepta apoyo emocional. Drake. ¿Qué aceptarían? Unidad auxiliar multipropósito, detección médica, inspección de mantenimiento, y Coleman sonrió levemente. Mejora de la moral mediante la presencia terapéutica. Eso es un trabalenguas. Eso es burocracia. Consígueme un informe formal para mañana. Incluye todo. Las detecciones médicas, los rescates de mantenimiento, los aumentos de productividad. Que sea hermético. Teddy pasó las siguientes 24 horas recopilándolo todo. Miranda ayudó con la parte científica. Datos. Tommy proporcionó el análisis estadístico e incluso Marcus, de suministros, contribuyó con una sección sobre la eficiencia de los recursos, señalando que la presencia de Jasper había reducido la demanda de ansiolíticos en un 15%. Pero las contribuciones más conmovedoras provinieron de los propios mineros. Brick Thompson escribió sobre cómo las visitas de Jasper hacían que el peligroso trabajo se sintiera menos aislado. Lily Asford describió cómo ver al pequeño Drake aprender de Dachis le recordó que la adaptación era posible, incluso en las circunstancias más extrañas. Incluso el taciturn Johnson, de mantenimiento, admitió que la presencia de la criatura hacía que la estación se sintiera menos como una prisión y más como un hogar. La noche anterior a la inspección, Teddy estaba sentado en sus aposentos, observando a Dachis y Jasper. El Drake había crecido en los últimos 3 meses, ahora tenía aproximadamente el tamaño de un collie pequeño, aunque sus alas lo hacían parecer más grande. Estaba practicando su último truco,
intentando llevarle a Teddy sus pantuflas, aunque sus garras seguían perforando la tela. «Ni siquiera saben que hay un problema», les preguntó Teddy. Dachis lo miró con esos ojos marrones y conocedores, y luego, deliberadamente, puso su pata sobre uno de ellos. De las alas de Jasper, un gesto protector que lo decía todo. «Sí, lo sé, niña. No vamos a dejar que se lo lleven». El equipo de inspección llegó a las 8 en punto. 3 oficiales con impecables uniformes de la autoridad colonial, encabezados por la inspectora Margaret Stanton, una mujer cuya reputación de estricta adherencia a las regulaciones era legendaria. Capitán Hawthorne lo saludó formalmente. «Comenzaremos con una visita general y luego revisaremos su documentación». La visita transcurrió sin contratiempos hasta que llegaron al área común donde Jasper realizaba lo que se había convertido en su rutina matutina, sentado con el turno de noche mientras desayunaban, con la cabeza girando entre conversaciones como si entendiera cada palabra. «¿Qué es eso?», preguntó la inspectora Stanton con voz cuidadosamente neutral. «Designación de unidad auxiliar multipropósito Jasper», respondió Teddy con suavidad. «Parte de nuestro programa de integración experimental. No sabía que la estación minera 7 tuviera programas experimentales. Desarrollo reciente, mamá. La documentación está en tu paquete». Arqueó una ceja pero no dijo nada, observando cómo Jasper se animaba de repente, emitía su característico chasquido y se acercaba a uno de los mineros. «¿Qué está haciendo?», preguntó uno de los otros inspectores. Antes de que Teddy pudiera responder, el menor, un hombre llamado Craig, se tambaleó repentinamente. El chasquido de Jasper se volvió más insistente, y Dachis, que estaba tumbada cerca, se movió de inmediato para estabilizar a Craig. «Médico», gritó el doctor Harrison, ya moviéndose. «Está entrando en shock. Reacción alérgica a algo». Mientras el equipo médico trabajaba, administrando epinefrina y estabilizando a Craig, el inspector Stanton observaba a Jasper, quien se había posicionado desde donde podía observar tanto al equipo médico como a los demás mineros. Sus escamas adquirieron un color ámbar intenso que, según descubrieron, indicaba preocupación. «¿Cómo lo supo?», preguntó. «Puede detectar cambios fisiológicos», explicó Teddy. «Hemos documentado 17 intervenciones médicas solo en el último mes». «¿17? El trabajo en la minería es peligroso», dijo el inspector. «La detección temprana salva vidas». Después de que Craig fuera llevado al médico, la inspección continuó. Patricia demostró la capacidad de Jasper para detectar microfracturas, lo que evitó que el equipo examinara una tubería que habría fallado en cuestión de días. Raone mostró las aplicaciones de seguridad, aunque el intento de Jasper en la carrera de obstáculos fue más cómico que impresionante. Pero fue en la bahía de minería donde Jasper realmente demostró su valía. Uno de los enormes extractores emitió de repente un chirrido. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Jasper estaba en el aire. Extendió las alas mientras volaba en círculos alrededor de la máquina, emitiendo un sonido áspero y chirriante que nunca antes habían oído. «¡Apáguenla!», gritó Patricia. «Ahora». El operador pulsó la parada de emergencia. Al abrir la carcasa, descubrieron que un componente crítico se había instalado incorrectamente durante el último mantenimiento. Metal rozando contra metal. Unos minutos más y habría destruido toda la unidad, posiblemente causando lesiones. «¿Cómo?», preguntó el inspector Stanton simplemente. «Podía oírlo», explicó Patricia. «Su rango auditivo supera con creces la capacidad humana. Supo que algo andaba mal antes que nuestros sentidos». El inspector estaba. Se quedó en silencio un buen rato, observando cómo Jasper aterrizaba junto a Duquesa, quien le dedicó lo que solo podría describirse como un gesto de aprobación. «Muéstrame la documentación», dijo finalmente. Pasaron 3 horas en la sala de conferencias revisando cada informe, cada estadística, cada testimonio. El inspector Stanton dijo poco, a veces pedía aclaraciones, pero la mayor parte del tiempo se limitaba a leer.
Finalmente, dejó la tableta y miró a Teddy. Esto es muy irregular. Sí, mamá. Un dragón que cree que es un perro que vive en una estación minera y realiza múltiples funciones para las que nunca fue entrenado porque está copiando a un pastor alemán. Eso es cierto, mamá. Y toda la estación esencialmente ha conspirado para conservarla. Yo no diría que conspiró, capitán. Ella levantó una mano. Llevo 15 años haciendo este trabajo. Nunca había visto nada igual. Según todas las normas, debería ordenar que retiren a la criatura inmediatamente. El corazón de Teddy se hundió. Sin embargo, continuó, las regulaciones también establecen que a cualquier forma de vida que brinde servicios esenciales a las operaciones coloniales se le puede otorgar un estatus provisional. Pendiente de revisión. Sacó su tableta y comenzó a escribir. Estoy clasificando a Jasper como una unidad de apoyo auxiliar provisional de clase multifunción. Tiene 6 meses para formalizar los protocolos de entrenamiento y establecer el potencial de reproducción para el programa. Potencial reproductivo. Si un drake puede hacer esto, imaginemos lo que podría hacer un grupo adecuadamente entrenado. Recomiendo la Estación Minera 7 como programa piloto para protocolos de cooperación entre especies. Ella se puso de pie. Felicitaciones, capitán. Acabas de convertirte en el primer centro de entrenamiento drake de la autoridad colonial. Después de que los inspectores se marcharon, toda la estación pareció exhalar colectivamente. El área común se llenó de gente que quería saber qué había sucedido. Cuando Teddy anunció el estatus provisional de Jasper, la ovación fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Drake se escondiera detrás de Dachis, quien permaneció estoicamente mientras su hijo adoptivo se daba cuenta de que el ruido era de celebración, no de peligro. 6 meses después, dijo Miranda mientras veían a Jasper intentar jugar a buscar la pelota con algunos de los mineros fuera de servicio. Su técnica aún necesitaba trabajo, pero su entusiasmo era inigualable. ¿Crees que realmente podemos convertir esto en un programa? Tengo que hacerlo, respondió Teddy. Aunque no estoy seguro de cómo vamos a explicar que el método de entrenamiento es básicamente hacer que observen a Dachis y copien todo lo que ella hace. Lo haremos sonar más científico. Miranda se rió. Aprendizaje observacional a través de modelos interespecies o algo así. Tommy y Wan ya habían empezado a trabajar en un sitio web. El proyecto Drake, Cooperación Intereses en Kepler 472. Presentaba vídeos de los grandes éxitos de Jasper, incluida la vez que intentó alejar a un grupo de ingenieros visitantes de un área restringida, tal como había visto hacer a Dachis. Estamos recibiendo consultas de otras estaciones, informó Tommy. 3 operaciones mineras quieren saber si podemos entrenar dragones para ellas. Ni siquiera sabemos si otros dragones reaccionarán de la misma manera, señaló Teddy. Solo hay una manera de saberlo. 2 semanas después de la inspección, intentaron contactar con una colonia salvaje de drake. Los dragones adultos eran criaturas magníficas, algunos con envergaduras que alcanzaban los 15 pies y sus escamas cambiaban a través de todos los colores del espectro mientras volaban. Eran cautelosos con los humanos, pero parecían curiosos por Jasper. La interacción fue fascinante. Los patos adultos piaban y hacían clic ante Jasper, quien respondía y luego miraba a Duquesa como pidiendo una traducción. Un drake mayor, que se distinguía por sus marcas plateadas en las alas, pasó mucho tiempo observando al pastor alemán, mientras sus inteligentes ojos captaban cada detalle. Creo que lo entienden, susurró Miranda. Mira cómo miran a Duquesa y Jasper juntos. El dragón plateado se acercó lentamente y con cautela hasta que estuvo a solo unos metros de distancia. La duquesa, siempre tranquila, permanecía sentada perfectamente quieta. El dragón extendió su cuello, olfateando, y luego emitió un sonido que ninguno de ellos había oído antes, un complejo trino melódico. Jasper respondió inmediatamente con el mismo sonido y luego hizo algo inesperado. Se movió entre Duquesa y el dragón plateado, no de manera agresiva sino protectora. Su pequeño lenguaje corporal decía claramente, «Esta es mi familia».
El dragón plateado los estudió por otro momento, luego extendió sus alas y despegó, seguido por los demás. Pero al día siguiente encontraron algo fuera de la estación. Una colección de formaciones cristalinas, del tipo que los patos usaban para sus nidos, dispuestas en un patrón deliberado cerca de la entrada. «Es un regalo», dijo Patricia asombrada. «Están reconociendo la relación». Durante las siguientes semanas, comenzaron a aparecer más patos jóvenes cerca de la estación, observando desde la distancia cómo Jasper realizaba sus rutinas diarias con Duquesa. Nunca se acercaron directamente, pero su interés era evidente. «Tal vez podamos hacer que esto funcione», dijo Teddy una noche, mientras observaba cómo Jasper recuperaba con éxito una herramienta que Patricia había dejado caer, llevándola cuidadosamente en su boca, tal como había visto hacer a Dachi cientos de veces. «Suena sorprendida», bromeó Miranda. «¿No lo eres? Hace 3 meses tuve un bebé extraterrestre herido que no dejaba en paz a mi perro. Ahora aparentemente estoy dirigiendo el primer programa de entrenamiento de Drake de la galaxia». «La vida en las colonias», dijo Miranda encogiéndose de hombros. «Nada sale según lo planeado». Esa noche, Teddy estaba terminando sus informes cuando oyó un alboroto en la sala de estar. Encontró a Jasper intentando acercar su almohadilla térmica a la cama de Dachis, buscando apoyo con sus pequeñas garras en el suelo liso. «¿Qué haces, amigo?», preguntó Teddy. Dachis levantó la cabeza, la observó un momento, luego se levantó y agarró el borde de la almohadilla con los dientes, ayudando a Jasper a moverla hasta que estuvo justo al lado de su cama. Luego se volvió a acostar, y Jasper se acurrucó inmediatamente contra ella, con ese ronroneo retumbante llenando la habitación. «La verdad es que no sé qué hacer con ustedes dos», dijo Teddy en voz baja. Pero sonreía. La verdad era que no cambiaría nada. En el duro entorno de una colonia minera a años luz de la Tierra, habían encontrado algo inesperado. Una familia compuesta por un soldado retirado, su perro militar y una criatura alienígena que había decidido que pertenecía a su familia. La mañana siguiente trajo nuevos desafíos. Un comunicado de la autoridad colonial anunció que un equipo de documentalistas quería visitarlos para documentar la cooperación interespecies sin precedentes que se estaba desarrollando en la estación minera 7. ¿Equipo de documentalistas? Coleman parecía dolido. Como si no tuviéramos suficientes interrupciones. Podría ser buena publicidad. Tommy señaló que si este programa se iba a expandir, la gente necesitaba ver que funcionaba. El equipo llegó una semana después, 2 humanos y, sorprendentemente, un centurión. Una de las pocas especies alienígenas con las que la humanidad había establecido contacto pacífico. El centurión, que se presentó como Bakes, estaba particularmente interesado en Jasper. «Tenemos vínculos similares en nuestro mundo», Bakes explicó a través de su traductor. «Diferentes especies encuentran familia a través de las fronteras biológicas. Es, ¿cómo decirlo?, una prueba de conexión universal». El equipo de documentalistas siguió a Jasper y Dachis durante 3 días, capturando todo, desde sus rutinas matutinas hasta el trabajo de Jasper en la bahía minera. Entrevistaron a los mineros, quienes hablaron con franqueza sobre lo que la pareja significaba para ellos. «Pasas meses aquí, lejos de todo. Brick Thompson dijo que la cámara te afecta después de un tiempo. Pero ver a esos dos te recuerda que la familia no siempre es lo que esperas. A veces es un pastor alemán y un dragón que se cree su cachorro». El momento más impactante llegó cuando filmaron a Jasper detectando otra emergencia médica. Uno de los miembros del equipo del documental, sin saber de una afección cardíaca subyacente, estaba instalando el equipo cuando Jasper comenzó su característico chasquido. «Está indicando un problema», dijo el doctor Harrison, moviéndose rápidamente con su escáner médico. Efectivamente, el miembro del equipo sufría una arritmia. Leve, pero potencialmente peligrosa si no se trataba. «Me salvó la vida», dijo el miembro del equipo más tarde, todavía conmocionado. «Ese pequeño dragón me salvó la vida». «Un dragón», corrigió Teddy automáticamente.
pero no lo hacía con el corazón. Quizás Tommy tenía razón. Quizás los dragones eran más geniales. Mientras el equipo del documental se preparaba para irse, Belix se acercó a Teddy en privado. Lo que han descubierto aquí es importante, dijeron. No solo para las operaciones mineras, sino para comprender que la conexión trasciende las especies. Jasper y Dachis son embajadores. Embajadores de la idea de que la familia se elige, no se nace. Que el amor no requiere ADN compartido ni biología compartida, solo compromiso compartido. Después de que se fueron, la vida. En la estación minera 7, la situación se normalizó. La autoridad colonial aprobó la expansión del programa Drake, con 3 jóvenes dracos comenzando el entrenamiento de integración. Todos se sintieron atraídos por Dachis, quien aparentemente había aceptado su rol de figura materna universal con resignada dignidad. Va a necesitar un aumento, bromeó Teddy, observando cómo Dachis demostraba pacientemente la técnica correcta para sentarse a 3 jóvenes dracos, mientras Jasper supervisaba, corrigiendo ocasionalmente su postura con suaves empujoncitos con las alas. Le pagan con golosinas y caricias en la panza, respondió Miranda. Creo que está satisfecha con el acuerdo. Pasaron 6 meses. Jasper había crecido hasta su tamaño completo, casi tan grande como la propia duquesa. Sus alas medían casi 8 pies. Pero todavía insistía en tratar de encajar en espacios diseñados para una criatura mucho más pequeña, incluida la cama de la duquesa, que había sido reemplazada 3 veces con versiones cada vez más grandes. El equipo de inspección regresó para la revisión semestral, esta vez dirigido por la propia inspectora Stanton, quien parecía casi contenta de estar de regreso. He estado siguiendo tu progreso, dijo, revisando los datos. 43 intervenciones médicas, 16 fallas de equipos evitadas y se hizo una pausa, una reducción del 15% en las solicitudes de apoyo psicológico en todas las estaciones participantes. ¿Todas las estaciones participantes? Teddy preguntó. Oh, ¿no lo sabías? Su programa se ha implementado en otras 7 operaciones mineras. La iniciativa Drake se está acelerando para su plena adopción colonial. Esa noche hubo una celebración en el área común. Alguien había logrado sintetizar algo parecido al champán, y se brindaron por Dachis, por Jasper y por la improbable familia en la que se habían convertido. Discurso, gritó alguien, y Teddy se encontró de pie, mirando a la multitud reunida. No soy muy dado a los discursos, empezó, pero hace 6 meses encontré a un bebé Drake herido y cometí el error de dejar que mi perro se encariñara con él. La risa recorrió la multitud. Pensé que estaba haciendo una buena acción, tal vez salvando una vida. No esperaba esto. Hizo un gesto hacia la sala, hacia los mineros y técnicos, los ingenieros y administradores, todos reunidos por una criatura escamosa que creía ser un pastor alemán. Alguien me preguntó recientemente cuál era el secreto. ¿Cómo entrenamos a Jasper para hacer todas estas cosas? La verdad es que no lo hicimos. Se entrenó observando a Duquesa, queriendo pertenecer, eligiendo a su familia. Levantó su copa por las familias elegidas, por muy extrañas que parecieran. El brindis se repitió por toda la sala y Teddy notó que incluso Coleman estaba sonriendo, aunque lo negaría si se lo preguntaran. Más tarde esa noche, Teddy se despertó por un sonido que nunca había escuchado antes. Venía de la sala de estar. Encontró a Duquesa y Jasper sentados junto a la ventana, ambos mirando el cielo nocturno, donde inusualmente ambos hijos de Kepler eran visibles, creando un efecto de aurora en el horizonte. Estaban cantando. Bueno, Duquesa estaba aullando suavemente como a veces lo hacen los perros a la luna, pero Jasper estaba armonizando. Su voz creaba notas que complementaban perfectamente la de ella, creando algo inquietantemente hermoso. Otros dragones aparecieron en el cielo, atraídos por el sonido, y ellos también comenzaron a cantar, sus voces uniéndose al coro hasta que la noche se llenó de armonía interespecies. Todavía no sé qué hacer con ustedes dos, dijo Teddy suavemente, sin querer interrumpir. Pero mientras los observaba,
a su perro y al hijo adoptivo de Drake, creando música que probablemente nunca había existido antes en el universo, se dio cuenta de que eso estaba bien. Algunas cosas no necesitaban comprensión. Solo necesitaban ser aceptados. La mañana trajo una sorpresa. Un mensaje de la Tierra desde los niveles más altos de las autoridades coloniales. La iniciativa Drake ha sido seleccionada para recibir el premio al espíritu pionero. El máximo honor otorgado a los programas coloniales que ejemplificaron la capacidad de la humanidad para adaptarse y prosperar en asociación con mundos extraterrestres. Vamos a ser famosos, dijo Tommy, mientras ya estaba planeando la respuesta de los medios. Jasper va a ser famoso, corrigió Teddy. Solo soy el tipo que no pudo descubrir cómo separar a Drake de su madre perra. Como respuesta, Jasper realizó su último truco y le trajo a Teddy su café de la mañana. El hecho de que hubiera derramado la mitad en el camino era irrelevante. Lo que contaba era la intención. Buen chico, dijo Teddy, rascando detrás de las crestas de las orejas de Jasper justo donde le gustaba. La duquesa ladró en señal de aprobación y Jasper ronroneó, y por un momento, en una estación minera de un mundo distante, todo fue perfecto. Había pasado ya un año desde aquel primer día, cuando Teddy encontró al bebé Drake herido durante una patrulla de rutina. La estación había cambiado dramáticamente. Lo que una vez fue un puesto minero utilitario se había convertido en algo más. Una comunidad, una familia, una prueba de concepto. Esa conexión podría trascender las especies. El programa Drake se había expandido más allá de la imaginación de cualquiera. Ahora, 15 estaciones mineras contaban con dragones integrados, todos entrenados utilizando lo que oficialmente se había denominado el método de la duquesa, aunque Teddy todavía insistía en que solo estaban improvisando. Miranda había preguntado, con un juego de palabras intencionado. Siempre, había respondido Teddy. Pero el mayor cambio se produjo en el propio Jasper. Ya no era el bebé torpe que intentaba imitar a su madre adoptiva, sino que se había convertido en un miembro plenamente integrado de las operaciones de la estación. Tenía su propia placa de identificación, su propio horario de turnos y su propio arnés de equipo especializado que Patricia había diseñado para permitirle llevar herramientas y suministros médicos. Sin embargo, seguía creyéndose un perro. «Nunca lo entenderá», preguntó el administrador Coleman un día, mientras observaba a Jasper intentar recoger una pelota que era claramente demasiado grande para que la llevara cualquier perro, y que finalmente recurrió a empujarla con el hocico mientras Dachis observaba con paciente diversión. «¿Importaría si importaba?», respondió Teddy. Coleman lo consideró. «No, supongo que no». La verdadera prueba llegó cuando se produjo la emergencia. Un derrumbe en el pozo minero 3 atrapó a 6 trabajadores tras escombros inestables. El rescate sería delicado, peligroso y requeriría una coordinación precisa. Jasper fue el primero en reaccionar. Su oído superior detectó la ubicación de los supervivientes a través de toneladas de roca. Guió al equipo de rescate con asombrosa precisión, sus clics y chirridos que indicaban pasajes seguros y zonas de peligro. Pero fue lo que hizo a continuación lo que realmente demostró su valía. Mientras el equipo de rescate trabajaba, Jasper comenzó a volar de ida y vuelta entre los mineros atrapados y la superficie. Demasiado pequeño para llevar algo sustancial, pero cargaba con algo más importante: esperanza. Tocaba suavemente a cada minero atrapado con su ala, luego volaba hacia sus familias que los esperaban, tocándolos de la misma manera, creando una conexión, una promesa de que todos seguían vivos, seguían luchando. «Él lo entiende», dijo el doctor Harrison en voz baja, observando la exhibición. «Realmente comprende lo que necesitan». El rescate fue un éxito. Los 6 mineros fueron rescatados sanos y salvos. Las imágenes de las acciones de Jasper se difundieron por toda la colonia, lo que le valió una distinción de la autoridad colonial, y lo que es más importante para él, un obsequio extra grande del tesoro personal de Dachis. El segundo año trajo nuevos desafíos y oportunidades. Llegó una delegación de la Alianza Centurana,
interesada en estudiar lo que llamaron el modelo Kepler de cooperación interespecies. Tu Jasper se está convirtiendo en leyenda, le dijo Belix, quien había regresado con la delegación, a Teddy. Muchos mundos hablan de el drake que eligió ser perro y la perra que eligió ser madre. Simplemente están siendo ellos mismos, dijo Teddy, mientras observaba cómo Dachi supervisaba la sesión de entrenamiento de Jasper con 3 dragones más jóvenes, todos los cuales se habían integrado con éxito en otras estaciones. Quizás esa sea la lección, respondió Belix. Ser uno mismo, sea lo que sea que eso signifique, es suficiente. Y el documental sobre la iniciativa Drake ganó premios, fue traducido a 17 idiomas humanos y 4 extraterrestres y se convirtió en una visita obligada en los centros de entrenamiento coloniales. Pero para Teddy, la verdadera victoria fue más pequeña, más personal. Era el día que Jasper encontró, el aniversario del hallazgo de Teddy. La estación lo había convertido en un día festivo no oficial, con celebración incluida y lo que pasaba por pastel en una colonia minera. Cuando la fiesta terminó, Teddy se encontró solo con sus 2 compañeros en la plataforma de observación, mirando la puesta de sol binaria pintar el paisaje con colores imposibles. ¿Sabes qué? Él les dijo. Finalmente descubrí qué hacer con ustedes 2. La duquesa inclinó la cabeza y Jasper imitó el gesto a la perfección. Nada, continuó Teddy. Absolutamente nada. Eres perfecto tal como eres. Un dragón que se cree un perro y un perro al que no le importa quién sea su hijo mientras sea suyo. Jasper retumbó su satisfacción y cubrió con un ala a Duquesa, quien se inclinó hacia el abrazo. Se sentaron allí, los 3, un soldado retirado, su perro militar y su hijo Drake, viendo a unos hijos extraterrestres establecerse en su improbable hogar. En su informe final a la autoridad colonial, Teddy escribió: la iniciativa Drake sigue superando todas las expectativas. La integración es completa. Los sujetos han logrado una simbiosis completa con las operaciones humanas. Se recomienda la expansión a todos los sitios coloniales. Pero en su diario personal, escribió algo diferente. Encontré un dragón. El dragón encontró una madre. La madre encontró una paciencia que no sabía que tenía. Encontré una familia que no sabía que necesitaba. Misión cumplida. Y en una estación minera a 47 años luz de la Tierra, en un mundo donde los dragones surcaban atardeceres binarios, un pastor alemán enseñó a su hijo adoptivo a aullar a lunas desconocidas, creando una armonía que unía no solo especies, sino almas. A veces, pensó Teddy, las mejores familias son las que nunca se ven venir. Mientras se preparaba para acostarse esa noche, descubrió que Jasper había intentado una vez más caber en la cama de Duquesa, a pesar de ser más grande que ella. Duquesa había resuelto el problema simplemente acostándose sobre él, usando sus cálidas escamas como colchón calefactado. De verdad que no sé qué hacer con ustedes 2, dijo Teddy. Por enésima vez. Pero ahora era una muestra de cariño, no de frustración, porque la verdad era que sabía exactamente qué hacer con ellos. Amarlos, cuidarlos y dejar que siguieran siendo la familia más extraña y maravillosa de la galaxia. Y eso, pensó mientras apagaba las luces, era más que suficiente.